Hola, en el capítulo de hoy, ¿quién escribió la Biblia? Es una pregunta que parece tener respuesta, pero sin embargo, cuando te haces esta pregunta, se abre un mundo de posibilidades, donde la mayoría de gente que lleva décadas leyendo la Biblia realmente nunca exploró. No porque no lo quieran, sino porque nadie les dijo que había algo ahí para explorar. Yo soy Sergio Muñoz y esto es Sabitura Academy, un espacio donde estudiamos la Biblia con pasión, con rigor y con fe. Aquí las preguntas no son el problema, son el método. Y hoy vamos a empezar con una de las preguntas más importantes que puedes hacerle a este libro. ¿De dónde viene? ¿Quién la escribió? ¿Y cómo llegó hacia nosotros? Lo que te voy a contar no viene de la imaginación. Este es un proceso de siglos de investigación académica, arqueológica y análisis de manuscritos y debates académicos que aún siguen activos. Y te lo voy a contar en castellano, claro, sin tecnicismos innecesarios, porque este conocimiento le pertenece a cualquiera que quiera tomarse en serio el estudio de la Biblia. Antes de responder quién la escribió, tenemos que ponernos de acuerdo en algo fundamental. ¿De qué libro es el que estamos hablando? ¿Qué es realmente la Biblia? Porque la Biblia no es un libro. La Biblia son libros. Tiene una terminología griega, la Biblia, que significa literalmente los libros. Por eso cuando hablamos, no hablamos solamente de un libro, sino de una biblioteca. De una biblioteca que tiene muchos libros, que depende del canon. ¿De cuál canon? Pues del canon de cada una de las comunidades de fe. Por ejemplo, el canon protestante, que tiene 66 libros. El canon católico, que tiene 73. Y, sin embargo, hay otras comunidades como la Iglesia Ortodoxa, que tienen 81 de estos libros dentro de su canon. Entonces, por eso es importante entender la diferencia entre el libro y los libros, cada uno diferentes: Génesis, Éxodo, Salmos, Isaías, los 4 evangelios, las cartas de Pablo, los Apocalipsis, todo es distinto, porque cuando digo los Apocalipsis, sí, no es solamente uno, son varios, pero la pregunta va más allá. Cada uno tiene autores distintos y un público distinto. Por eso es importante entenderlo. Cada uno de ellos tiene un escrito diferente y tiene un idioma diferente. En el caso del Antiguo Testamento y en el caso del Nuevo Testamento, que vamos a ir mirando. 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Estos 3 idiomas van a ser base importante para el Antiguo Testamento, el hebreo para el Nuevo Testamento, el griego koiné, y vamos a ver que en distintas partes del Antiguo y del Nuevo Testamento el arameo va a ser muy importante, no solamente porque era la lengua que hablaba Jesús, sino porque van a haber fragmentos en donde vamos a descubrir que esta lengua es importante. Algo que tenemos que empezar a analizar, algo que tenemos que empezar a estudiar, es la pregunta de cuándo se escribió. Para poder hablar de cuándo se escribió la Biblia, hay que hablar de un tiempo, y ese tiempo es una composición de aproximadamente 1000 años. Otros van a optar por sumarle 500 años más, o van a haber variables. Pero tranquilos, que eso va a variar según el autor al que vayamos, según la seriedad de ese autor y según lo que ese autor quiera enseñarnos. Entonces, por eso es importante que miremos si hablamos solamente del Antiguo Testamento o si hablamos del Antiguo y el Nuevo en conjunto. Entonces, desde los textos más antiguos del Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, que estamos hablando del siglo X antes de Cristo para el Antiguo Testamento, y alrededor del año 95 al 100 para el libro del Apocalipsis después de Cristo en su composición. Entonces, 1000 años es como si hoy tuviéramos un volumen desde la época de las cruzadas hasta hoy. Cada libro de la Biblia se compuso independiente de otros. Ningún autor escribió pensando que sería leído miles de años más tarde en otros continentes, en otros países y mucho menos en otras lenguas, y que su obra haría parte de una colección de libros sagrados. El autor del libro de Amós nunca se imaginó que algún día estaría encuadernado junto al Evangelio de Juan. El apóstol Pablo nunca se iba a imaginar que sus cartas personales dirigidas a comunidades iban a ser convertidas en una escritura. Entonces, cada texto surgió de su propio momento histórico, de su propia comunidad y de su propia urgencia. Y sin embargo, cuando se abre una Biblia hoy, todos estos textos aparecen
juntos, entre una sola tapa como si fueran uno solo. Esta ilusión de unidad es uno de los logros más extraordinarios. Esta ilusión de unidad es uno de los logros más extraordinarios de la historia. Pero para entender cada texto de verdad hay que devolverlo a su mundo original. Hay que preguntarse quién escribió esto, para quién, cuándo, desde qué experiencia. Por eso, todo empieza con algo que le pasa a alguien. El proceso por el que un texto bíblico llega a ser lo que es tiene varios momentos, y el primero de todos no es la escritura, es la experiencia. Alguien sale de Egipto y siente que Dios lo liberó. Alguien escucha a un profeta y queda transformado. Alguien camina con Jesús por Galilea y ve cosas que no puede explicar. Esa experiencia es el punto de partida, pero entre esa experiencia y el texto que tú lees hoy en la Biblia hay un camino larguísimo y complejo. La formación de la Biblia siguió básicamente este recorrido. Como ven en esta imagen, el acontecimiento o experiencia, la interpretación tienen un camino de la experiencia a la interpretación, luego de la interpretación a la formulación y de la formulación a la transmisión oral. A le transmite a B, B a C y C a X. Luego de toda esa transmisión oral llega el momento de la escritura, y ahí, cuando ese texto ha sido escrito y reescrito, entra a ser parte del canon. Luego del canon pasa por procesos de traducción y finalmente llega a nosotros, al lector. Una de las proposiciones más importantes y a menudo más ignoradas es que no se deben confundir el momento en que sucedieron las experiencias de las que habla el texto y el momento de la fijación por escrito. Son momentos y tiempos totalmente diferentes. Lo que leemos no es una fotocopia ni una grabación de lo que sucedió. Esto es crucial. El texto no es una transmisión directa del acontecimiento, es una interpretación del acontecimiento. Y esa interpretación ya viene filtrada por la fe, por la cultura, por el lenguaje, por el tiempo que pasó entre lo que ocurrió y el momento en que Ángel lo escribió. No fue que iba una persona caminando, viendo lo que iba pasando con Moisés y simplemente lo escribió y lo condensó en el canon y así llegó. No, fueron varios procesos. Por eso es importante hablar de la interpretación y el punto de vista de la fe. Los escritos de la Biblia no son reportajes neutrales, son interpretaciones desde la fe. El éxodo de Egipto, por ejemplo, no está narrado como un analista político lo haría. Es el colapso de una mano de obra esclava o como una migración forzada por hambre. No, está narrado como la acción liberadora de Dios en la historia. Y ese es el punto de vista desde el que se escribió y desde el que hay que leerlo. Pero ojo, ¿qué significa que eso sea falso? Simplemente significa que es un texto de fe escrito desde la fe para comunidades de fe, y entender eso cambia todo como lo lees. Hay que partir de algo muy importante. La tradición oral, antes de que existiera el papel, fue la piedra fundante de este proceso. Antes de que hubieran textos escritos, hubo tradición oral. Durante generaciones, los relatos más importantes se transmitieron de boca en boca, de padre a hijo, de maestro a discípulo, alrededor de fuego, en las sinagogas, en los templos de culto. Por eso hay que resaltar que solo lo que es considerado más importante es lo que va a ser transmitido. Lo que no tiene o pierde importancia no se transmite o simplemente se pierde en el olvido. Eso significa que lo que está ahí preservado en la Biblia se transmitió porque era considerado importante y significativo. Pero en ese proceso de transmisión oral, cada persona que recibía el relato lo comprendía e interpretaba según su nivel cultural, sus experiencias de vida, su manera de comprender el mundo. Cuando lo comunicaba a otra persona, ya lo había modificado en algo. Sobre este proceso, que se conoce como la transmisión oral, los académicos llevan siglos trabajando. Piénsalo por un momento. Cuando jugamos el famoso juego del teléfono roto, alguien A le dice a B algo, B le transmite a C algo y C le transmite a él el mismo mensaje, pero como sabemos, el mensaje de A a D ya no es el mismo, y no porque el mensaje haya cambiado, sino simplemente porque la persona filtra lo que escucha y a través de su propio mundo eso es lo que transmite. Es lo mismo que pasa con los relatos de hoy. El académico alemán Hermann Gunkel, a principios del siglo XX, fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno. Desarrolló lo que conocemos hoy como la crítica de las formas o el estudio de las formas literarias que adoptaron esos textos orales antes de ser escritos.
Gunkel decía que detrás de muchos textos bíblicos hay unidades orales mucho más pequeñas, himnos, proverbios, relatos de milagros, lamentos que circularon de manera independiente antes de ser incorporados a los textos más grandes. Por ejemplo, Génesis 1 y Génesis 2 son dos maneras de narrar la creación del mundo, que se contradicen entre ellas. En algún momento de este proceso, alguien tiene que tomar una decisión y dice: esto hay que ponerlo por escrito. Y este acto de ponerlo por escrito no simplemente es una transmisión mecánica de lo que circulaba ya oralmente, sino que va a haber una decisión cargada de intencionalidad. Y esto explica por qué, por ejemplo, el capítulo 21 de Juan parece ser lo que parece un epílogo añadido. El capítulo 20 termina ya con una conclusión perfecta, pero sin embargo, estas cosas se escriben para que creen. Así es como lo termina. Y sin embargo, hay un capítulo más. Los académicos universalmente consideran que este capítulo fue totalmente añadido por la comunidad joánica después de la muerte del autor principal para resolver realmente una crisis concreta. ¿Cuál? La muerte del discípulo amado, que algunos de la comunidad esperaban que viviera hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos una muy famosa, que es el Pentateuco y la conocida hipótesis documentaria. Empecemos por el ejemplo más conocido y el más debatido: el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Todos los conocemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, que fueron atribuidos durante muchos siglos a Moisés. La tradición rabínica lo afirmaba, la mayoría de los padres de la iglesia lo asumían, y hay dentro de la misma Biblia quienes dicen que Moisés escribió ciertas cosas. Pero ya en la Edad Media, lectores atentos empezaron a notar problemas. El rabino Ibn Ezra del siglo XII señaló en voz baja que había versículos en el Pentateuco que parecían escritos desde una perspectiva posterior a Moisés. Fue discreto al mencionarlo, pero lo mencionó. En el siglo XVIII, el filósofo Baruch Spinoza fue mucho más directo en su tratado teológico político de 1670. Argumentó abiertamente que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco tal como lo conocemos. Y aquí se crea una tensión en el texto. En Deuteronomio 34 se narra la muerte de Moisés. El último capítulo del Deuteronomio describe la muerte y el entierro de Moisés mismo, y concluye afirmando que no volvió a surgir en Israel un profeta como Moisés. Si Moisés realmente fue el que escribió el Pentateuco, ¿cómo narró él su propia muerte? ¿Y cómo escribió un obituario de sí mismo del pasado? El problema es tan obvio que generó respuestas creativas a lo largo de tantos siglos. Algunos decían que Dios le reveló proféticamente a él cómo moriría, pero la crítica bíblica moderna interpreta esto como evidencia directa de que el texto fue escrito por alguien que vivió después de Moisés y miró hacia atrás, a su figura como un fundador lejano. En el siglo XIX, el académico alemán Julius Wellhausen sistematizó décadas de trabajo previo y formuló lo que hoy conocemos como la hipótesis documentaria. En su libro Prolegómenas zur Geschichte Israel de 1878 es uno de los textos más influyentes en la historia de los estudios bíblicos. La tesis central es que el Pentateuco no es una obra de un solo autor, sino una combinación de 4 fuentes o documentos distintos que circularon independientemente y fueron entretejidos por editores posteriores. Las 4 fuentes identificadas por la hipótesis documentaria son: J, Yahvista, usa el nombre Yahvé para Dios desde el principio, pues tiene un estilo narrativo vívido y antropomórfico, probablemente para el siglo X al siglo IX a.C. en el reino de Judá. La E, Elohista, usa el nombre Elohim hasta que Dios revela su nombre a Moisés, más austera y teológicamente refinada, del reino del norte, en el siglo IX a.C. La D, Deuteronomista, corresponde principalmente al libro del Deuteronomio, con su estilo sermónico y repetitivo que vincula a la reforma del rey Josías en el siglo VII a.C. Y la P, sacerdotal. Esta está en inglés, de priest, fuente con interés especial en rituales, genealogías, fechas y el culto, probablemente del periodo del exilio babilónico o posexílico, del siglo VI a.C. Hoy la hipótesis documentaria clásica ha sido revisada, cuestionada y matizada. Académicos de diferentes universidades han propuesto modelos alternativos, pero el consenso sigue de que el Pentateuco
es un texto compuesto que refleja múltiples voces y diferentes épocas. Sigue siendo sólido en la Academia Bíblica Internacional hasta hoy. ¿Y qué ha hecho la Iglesia con esto? Bueno, han sido muy buenas noticias. En el Concilio II, en la Constitución Dei Verbum de 1965, se reconoció explícitamente que los textos bíblicos tienen que ser interpretados teniendo en cuenta su contexto histórico y los géneros literarios de su época. No es incompatible ser creyente y reconocer que el Pentateuco tiene una historia de composición compleja. También han habido distintos estudios que han llevado al campo arqueológico este análisis. Durante mucho tiempo se debatió si en el periodo de Moisés, aproximadamente el siglo XIII, existía en Israel una tradición de escritura suficientemente desarrollada para producir textos extensos. El Ostracón de Geser, descubierto en 1908, es uno de esos textos hebreos más antiguos conocidos, datado alrededor del siglo X a.C. Más revelador aún, el Ostracón de Teldán, descubierto en 1993. Aquí se va a mencionar explícitamente la casa de David y la inscripción de Meshá, siglo IX a.C. Menciona Israel por su nombre. Estos hallazgos muestran que existía escritura en la región en periodos relativamente tempranos, aunque no necesariamente de la época mosaica. La mayoría de los arqueólogos sitúan el desarrollo de una literatura escrita extensa en Israel entre los siglos X y el siglo VIII a.C. Ahora, en el caso de Isaías, se habla de 1, 2 o 3 autores. El libro de Isaías es otro caso fascinante. Un libro con 66 capítulos, pero con características internas tan diferentes que la mayoría de los académicos postulan que fue escrito por al menos 2 autores en periodos históricos diferentes. Los capítulos del 1 al 39 hablan claramente del contexto del siglo VIII a.C. El profeta Isaías, hijo de Amós, vivió en Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y la gran amenaza de su época era Siria, que ya había destruido el reino del norte. En este contexto histórico está perfectamente integrado en el texto, pero a partir del capítulo 40 algo cambia radicalmente. Ya no se habla de Asiria, la amenaza ahora es Babilonia. Y más impactante aún, en el capítulo 44, verso 28, se menciona por nombre a Ciro, el rey de Persa, que en el año 539 a.C. conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar del exilio. Esto ocurrió más de 150 años después de la muerte de Isaías, del Isaías histórico del siglo VIII. Otra tensión en el texto, por ejemplo en Isaías 44:28 dice: el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Ciro II de Persia conquistó Babilonia en el 539 a.C. Si Isaías vivió en el siglo VIII a.C., esto sería una profecía predictiva extraordinaria, porque nombrar el libertador 150 años antes de que él naciera, la mayoría de los académicos bíblicos, incluyendo muchos creyentes comprometidos, interpretan esto de otra manera. El texto fue escrito durante el exilio babilónico del siglo VI a.C., posiblemente por un discípulo o una escuela profética que se inspiraba en Isaías y que va a atribuir su obra a su maestro fundador, al maestro de esa tradición. Este segundo Isaías o Deutero Isaías había escrito los capítulos del 40 al 55 y algunos dicen incluso o hablan de un tercer Isaías para los capítulos del 56 al 66. El debate si esto implica o no un milagro profético depende de compromisos teológicos previos, no solo de evidencia textual. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años es los rollos del Mar Muerto. En 1947, un pastor beduino lanza una piedra a una cueva cerca del Mar Muerto y escucha el sonido de la cerámica rompiéndose. Todos hemos escuchado qué pasó aquí, cuál fue la historia. Allí va a haber el resultado de algo muy importante. El rollo conocido como Iku, Isa
A confirmó que el texto hebreo de Isaías que usamos hoy es extraordinariamente fiel a esa versión antigua, pero también mostró que para esa época ya los 66 capítulos circulaban como un solo libro, sin distinción entre el primer y el segundo Isaías. Pero esto no resuelve el debate todavía sobre la autoría, pero muestra que la unidad del libro sí es antigua. Ahora pasemos a algo muy importante, algo que yo sé que muchos de ustedes se preguntan. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Quién escribió los evangelios? ¿Qué escribió o qué no escribió Pablo? Cuando pasamos al Nuevo Testamento y nos preguntamos quién escribió los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos son los nombres que llevan, pero ninguno de los 4 evangelios tiene dentro de su texto la firma de ese autor. Los títulos que conocemos fueron añadidos por la tradición de la Iglesia en el siglo II, probablemente entre los años 125 y 180 después de Cristo, décadas o incluso más de un siglo después de que los textos fueran escritos. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como evangelios sinópticos, de griego sinópticos, que significa puntualmente que se pueden ver juntos, y la razón de que se puedan ver juntos es que cuando los pones en paralelo, las similitudes que tienen entre los 3 son bastante importantes. Resulta imposible explicarlas como una simple coincidencia. Aquí hay una tensión en el texto nuevamente. Resaltamos lo denominado como el problema sinóptico, unas similitudes imposibles de explicar simplemente como coincidencia. En Mateo 9, del 2 al 8, y en Marcos 2, del 3 al 12, si tienes tu Biblia en la mano, si tienes tu Biblia en la mano, te invito a que lo puedas mirar por ti mismo. Si no, hazlo después. Mira Mateo 9, 2, 8 y Marcos 3, 12. También, junto a estos, Lucas 5, 18 al 26. ¿Listo? Aparece la misma historia de un paralítico bajado por el techo. ¿Recuerdan esa hermosa historia? Los 3 textos tienen frases casi idénticas, palabra por palabra, en el mismo orden, incluyendo detalles narrativos secundarios. La probabilidad estadística de que estos 3 autores independientes recuerden y escriban el mismo evento con las mismas palabras exactas es prácticamente 0. La explicación académica es la hipótesis de las 2 fuentes. Marcos fue el primero en ser escrito, alrededor del año 70 después de Cristo, una época importante. Y tanto Mateo como Lucas la usaron como fuente, copiando pasajes enteros, pero reorganizándolos y adaptándolos a sus propias audiencias y a sus principios teológicos. Además, Mateo y Lucas comparten material que no está en Marcos, discursos como el Sermón del Monte, lo que llevó a postular que una fuente perdida llamada o denominada Q, del alemán Quelle, fuente, es un documento hipotético que contenía principalmente dichos de Jesús. Pero esta hipótesis Q es uno de los debates más activos de los estudiosos del Nuevo Testamento, tanto que hoy académicos la defienden con mucha fuerza. Entre ellos encontramos a John Kloppenborg, quien ha dedicado décadas a estudiar la posible composición y su estructura. Hay académicos que la rechazan, como Mark Goody Craig, quien argumenta que Lucas simplemente usó tanto a Marcos como a Mateo, sin necesidad de postular una fuente adicional. Pero el debate no está cerrado. Aquí, otro hallazgo arqueológico. El fragmento del papiro más antiguo conocido del Nuevo Testamento es el papiro 52, también llamado el papiro Rylance.
conservado en la biblioteca de John Rylands de Manchester, mide apenas 9 por 6 centímetros, pero contiene fragmentos del capítulo 18 del Evangelio de Juan y está datado por los paleógrafos entre los años 117 y 138 después de Cristo. Esto tiene una implicación enorme. Significa que el Evangelio de Juan ya circulaba en Egipto en esa época, lo que confirma que fue escrito antes del año 100 después de Cristo. Para los estudios bíblicos, este pequeño trozo de papiro es una evidencia física crucial de que los textos del Nuevo Testamento son documentos del siglo I y principios del siglo II, no creaciones tardías de siglos posteriores, como ya algunos lo habían dicho. Pero la pregunta de quiénes realmente son los autores de los evangelios, la tradición de la iglesia atribuyó los evangelios a Mateo, un apóstol recaudador de impuestos, a Marcos, compañero de Pedro, Lucas, médico y compañero de Pablo, y Juan, el discípulo amado. Pero la crítica histórica tiene problemas con cada una de estas atribuciones. En el caso de Marcos, es el más aceptado. Hay una tradición antigua recogida por Papías de Hierápolis que alrededor del año 130 después de Cristo, en la que dice que Marcos escribió lo que Pedro le dictaba, aunque no necesariamente en orden. Eusebio de Cesarea preserva esta cita en su historia eclesiástica. La mayoría de los académicos considera que hay algo de verdad histórica en esa tradición. Aunque Marcos, que escribió el Evangelio, no necesariamente fue el mismo Juan Marcos mencionado en el libro de los Hechos. En el caso de Mateo es más problemático. Si Mateo fue un testigo ocular de Jesús, ¿por qué usaría como fuente principal el Evangelio de Marcos, quien no fue testigo ocular? Un testigo ocular no necesita copiar de un texto secundario para recordar lo que vio. Este es un argumento desarrollado por el académico Smith. Es uno de los más fuertes contra la autoría apostólica directa del primer evangelio. Pero en el caso del Nuevo Testamento, el debate no termina solamente con los evangelios. En el caso de Pablo y en el caso de las cartas deuteropaulinas, hay un gran debate que podemos seguir mirando. Pablo de Tarso es el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Todos hemos leído en algún momento una carta de Pablo a alguna comunidad. Pero aquí hay algo que probablemente sepas o que definitivamente nunca has escuchado. No todas las cartas que llevan su nombre son consideradas escritas por él. Hay 7 cartas que prácticamente todos los especialistas creyentes y no creyentes consideran auténticas cartas paulinas. Se llaman las cartas protocanónicas. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses y Primera de Tesalonicenses y Filemón. Estas cartas tienen un estilo literario, un vocabulario y una teología coherentes entre sí, y hay evidencia histórica sólida de su autenticidad. Entonces, ¿cuál es la tensión en el texto? Las cartas deuteropaulinas, su vocabulario que no cuadra. Las cartas pastorales de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito tienen un vocabulario significativamente distinto al de las cartas paulinas auténticas, las que sabemos y tenemos certezas que Pablo escribió. El académico P.A. Harrison realizó en 1921 un análisis estadístico muy exhaustivo del vocabulario de las cartas pastorales y encontró que contienen entre 848 palabras en total, de las cuales 306 no aparecen en ninguna de las cartas paulinas auténticas, y 175 de esas 306 aparecen en escritores del siglo II, pero no en Pablo. Además, la estructura eclesial que describen las pastorales con obispos, presbíteros y diáconos claramente diferenciados refleja un desarrollo institucional que la mayoría de los historiadores sitúan en el siglo II, pero no en vida de Pablo. La mayoría de los académicos puede concluir que fueron escritas por algunos discípulos de Pablo que van a usar su nombre para aplicar su legado a nuevas situaciones de la comunidad. Esta práctica, la llamada o denominada la pseudonimia, era culturalmente aceptada en el mundo antiguo y no implicaba una intención de engañar a nadie. No lo entendamos como lo podríamos entender hoy. Después de haber visto
estas controversias del Antiguo y del Nuevo Testamento, surge una pregunta. ¿Quién decidió qué libro entraba y qué libro no entraba en el canon? Porque hay unos libros que sí entraron en algunos textos, en algunas Biblias, y otras que no. Escribir los textos fue solo la primera parte del proceso. La segunda gran decisión fue, de todos los textos que existen hasta ese momento, cuáles son normativos, cuáles representan realmente la fe de la comunidad. Esto es lo que vamos a llamar el canon. La palabra canon, que es una palabra griega que significa regla o la vara para medir, es realmente la vara con la que van a medir qué libros van a entrar en el canon y cuáles no. Va a medir la ortodoxia. Entonces, en un momento muy importante de la historia de Israel, el judaísmo se va a ver obligado a decir entre sus textos cuáles de los que están escritos podía decirse que habían sido realmente inspirados por Dios y debían considerarse normativos. Entonces, el número de escritos con pretensiones de inspiración divina iba creciendo. Algunos de origen y contenido dudoso, incluso sectario. La colección reconocida se conoce como el canon del Antiguo Testamento. Los rechazados como ilegítimos se conocen como apócrifos. Algo similar ocurrió en el cristianismo cuando empezaron a aparecer escritos que presentaban una doctrina algo diferente de aquella que se remontaba confiablemente a la de Jesús y a la de los apóstoles. Se hizo necesario que aquí se fijara cuáles textos eran los de autoridad, cuáles eran los textos que realmente sí podían entrar. En ambos casos, la decisión sobre el canon era una cuestión de preservar la unidad y la identidad de la comunidad. Por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, el proceso de canonización fue muy lento y no estuvo exento de disputas. El Apocalipsis de Juan estuvo en debate durante siglos. Muchas iglesias de Oriente no lo aceptaban. La Carta de Hebreos tampoco tenía acuerdo universal sobre su autoría paulina. Y textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro o el Pastor de Hermas tuvieron en algún momento un estatus cercano al canónico en algunas comunidades. Imagínate, se pudo haber quedado el libro de Apocalipsis por fuera del canon. Ahora te quiero contar algo muy importante. Un hallazgo arqueológico. El Codex Sinaiticus, descubierto en un monasterio de Santa Catalina en el Sinaí en 1844 por el académico Constantin von Tischendorf, es uno de los manuscritos bíblicos más importantes del mundo, pues está datado en el siglo IV y contiene el Antiguo Testamento completo en griego y el Nuevo Testamento completo, más dos textos adicionales, la epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Que esos dos textos aparezcan en el mismo códex que en el Nuevo Testamento muestra que a mediados del siglo IV todavía no había un acuerdo universal sobre exactamente qué libros conformaban el canon cristiano. El primer listado, exactamente igual al canon protestante que tenemos hoy, de 27 libros del Nuevo Testamento, aparece en la carta de Pascua del obispo Atanasio de Alejandría en el año 367 después de Cristo. Esto significa que el canon del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, como lo tienes en tu Biblia ahí, no estuvo definitivamente fijado sino hasta el siglo IV. Pero aún así, el Concilio de Trento en el siglo XVI tuvo que reconfirmarlo en respuesta a los debates de la Reforma, pues Martín Lutero, por ejemplo, cuestionó la canonicidad del Apocalipsis, de Hebreos, de Santiago y de Judas. Finalmente los mantuvo en su Biblia, pero al final, después de los libros que consideraba indudablemente apostólicos. Bueno, después de identificar quién lo escribió, cómo lo escribieron, cómo se transmitió, viene algo muy importante y es cómo llega el libro finalmente hasta acá. ¿Qué pasa para que pueda llegar acá y podamos tenerlo en nuestras manos? Y aquí viene algo muy importante. El último paso del camino entre la experiencia original y el lector de hoy es la traducción. Aquí hay algo que los traductores saben muy bien, pero que muchos lectores de la Biblia desconocen. Toda traducción
es una interpretación. Cuando los idiomas en que los escritos de la Biblia habían sido redactados, el hebreo y el griego, no eran aquellos de los lugares donde se quería leer la Biblia. Se hizo necesario traducirlos. La primera gran traducción del Antiguo Testamento fue la Septuaginta, traducción al griego realizada en Alejandría entre el siglo III y I a.C. Según la leyenda preservada en la carta de Aristeas, 72 sabios judíos tradujeron la Torá de forma independiente y llegaron exactamente al mismo texto, lo que se interpretó como una señal de inspiración divina. Hoy sabemos que la Septuaginta es en realidad el trabajo de varios traductores a lo largo de generaciones con estilos notablemente distintos entre un libro y otro. Por eso existen tantas versiones de la Biblia en castellano. La Reina Valera 1960, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, la Biblia al Día, la Cantera Iglesias. Cada una toma miles de pequeñas decisiones de traducción que acumuladas producen textos notablemente distintos, no porque alguna sea falsa, sino porque el lenguaje es humano y toda traducción lleva la huella del mundo de quien traduce. Sobre esto vamos a hablar en detalle en otro episodio. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? La respuesta no cabe en un nombre, cabe en siglos, cabe en generaciones de personas que vivieron algo que sintieron que valía la pena transmitir. Cabe en tradiciones orales que viajaron de boca en boca durante décadas antes de que alguien decidiera ponerlas por escrito. Caben autores que compilaron, añadieron, tradujeron. Caben comunidades que decidieron qué era sagrado y qué no. Y el resultado de todo ese proceso humano, histórico, complejo y fascinante es este libro extraordinario que lleva miles de años siendo debatido, leído, amado y estudiado en todos los rincones del planeta. Conocer cómo se formó no lo achica, al contrario, lo agranda. Porque cuando entiendes que detrás de cada texto hay una comunidad, una historia, una urgencia teológica, una decisión editorial, ya no puede leerse de la misma manera. Lo lees más profundo, más honesto y más vivo. No te pierdas el próximo episodio, porque continuaremos hablando de grandes preguntas que surgen a raíz de este maravilloso libro de la Biblia. Aquí encontrarás respuesta a muchas preguntas que te has hecho a lo largo del tiempo. Hasta aquí llegamos hoy. En el próximo episodio vamos a hablar de los manuscritos. ¿Cómo llegó hacia nosotros este texto físicamente? En este capítulo aprendiste algo nuevo. Si este episodio te movió algo, compártelo con alguien que también le guste pensar la Biblia. Estás en Spotify, síguenos. Si nos ves desde YouTube, suscríbete, dale like y activa la campanita. En redes sociales nos encuentras como Sabitura Academy. Gracias por estudiar con nosotros. Esto es Sabitura Academy, la Biblia con pasión, rigor y fe.